La historia de amor entre Lee Byung-hun e Lee Min-jong es una de las más populares y queridas de la industria del entretenimiento surcoreano. A lo largo de los años, su relación se ha convertido en un ejemplo de cómo dos figuras públicas pueden mantener una vida familiar equilibrada y llena de amor, a pesar de las presiones externas. Lo que comenzó como un romance secreto, lleno de tensiones y obstáculos, se ha consolidado en una historia de amor que realmente captó la atención de todos. Hoy te voy a contar detalles de ese romance, vida familiar y los momentos más íntimos que ellos han compartido públicamente. Ambos actores han tenido carreras destacadas en la industria, protagonizando proyectos que no solo los han colocado como figuras icónicas, sino que también les han ganado reconocimiento mundial. Y Byung-hun, sí, lo vimos en el papel protagónico de Mr. Sunshine, un drama histórico que conquistó a los espectadores por su trama emotiva y su poderosa actuación. Y por supuesto, su reciente participación en el juego del calamar, que se convirtió en un fenómeno internacional, solidificó aún más su lugar como uno de los actores más influyentes de Corea del Sur. Por otra parte, Lee Min-jong no se queda atrás, Ha tenido una exitosa carrera en la televisión con papeles destacados en K-dramas como Boys Over Flowers, qué clásico, ¿no? Once Again. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de la pantalla chica. Pero yo quiero ir al comienzo de esta historia de amor, a ver cómo empezó todo. Allá por el año 2006. Lee Byung-hun ya era un actor consolidado de 37 años. Ella, Lee Min-jong, una joven actriz de 25 que recién comenzaba de alguna manera su carrera. En ese momento, se conocen a través de amigos en común. Siempre hay que tener amigos en común. Y a pesar de las diferencias, se llevan 12 años, de la trayectoria, del momento. La conexión entre ellos fue inmediata. Sin embargo, en esas primeras etapas la relación se mantuvo en absoluto secreto. Durante un año compartieron su romance realmente en hermetismo, sin que los medios se enteraran. Pero la presión de la vida pública, los horarios de trabajo, lugares, y Byung-hun justo debía pasar mucho tiempo en el extranjero por diferentes proyectos, hicieron que decidieran separarse. A pesar de esto, sus caminos se cruzaban, claro, por eventos, premiaciones. Y en esos encuentros, Lee Byung-hun contó que la miraba desde lejos y como que la saludaba, así con los ojos, para no levantar sospechas. Y en una ocasión, ella evitó su mirada, dijo, lo que dejó a Lee Byung-hun preocupado, pensando que, algo estaba pasando. Meses después, tras pasar un tiempo fuera de Corea, Lee Byung-hun contó que soñó con ella y decidió llamarla. Y durante esa conversación le preguntó sobre ese incómodo momento en la premiación cuando ella lo esquivó. Entonces Lee Min-jong, sin rodeos, confesó que le molestaba que él la ignorara como si nunca hubiese pasado nada entre ellos. Y este reencuentro fue el definitivo. Desde ese entonces su relación se afianzó. Salir a noviar fue muy difícil porque había paparazzis por todos lados y muchas veces se encontraban en casas de amigos o debían cambiar de auto. Ella contó una intimidad que una vez manejó él 3 horas para verla 30 minutos mientras ella rodaba un drama y que eso la convenció de que era él el indicado. Después de su reencuentro, más o menos por 2009, la relación entre Lee Byung-hun y Lee Min-jong floreció y finalmente en 2012 decidieron hacer pública su relación y en 2013, después de varios años de romance, se casaron en una ceremonia privada, aunque muy mediática, que captó la atención de todo el país. Se imaginarán que fue la boda del año. Y a partir de allí comenzaron una nueva etapa en sus vidas como pareja casada. En 2015 dieron la bienvenida a su primer hijo. Y en 2023 se convirtieron en padres por segunda vez, esta vez de una hijita. Hoy en día tienen una familia súper hermosa, equilibrando la vida profesional con su vida familiar, que siempre dicen que es su prioridad. Y a pesar de estas altas exigencias en sus carreras, ambos lograron mantener un equilibrio en sus vidas.
mostrando siempre un gran apoyo y amor por sus hijos. Y Min Jong además tiene un canal de YouTube donde comparte aspectos de su vida diaria, recetas, momentos con su familia, detalles sobre su vida con Lee Byung-hun. Y esta cercanía con sus seguidores ha sido una de las claves para comprender su vida como madre y esposa. Dicen que Min Jong tiene una personalidad muy relajada, cool, se caracteriza por ser abierta, expresiva, mientras que Lee Byung-hun es más reservado y tiende a guardar sus sentimientos. Ella comentó en un programa que no es de quedarse con rencores y suele como, sacarlo para afuera de manera directa, mientras que su esposo prefiere procesar las emociones internamente. Recientemente, Min Jong compartió en sus redes una divertida anécdota sobre su aversión por el pepino, algo que Lee Byung-hun tuvo que aceptar, a pesar de ser una amante de ese vegetal. Ella confesó que desde su infancia no pudo tolerar el sabor y el olor del pepino, y por respeto a ella, su esposo dejó de comerlo. En cuanto a su vida como madre, Lee Min Jong suele compartir momentos con su hijo, como fotos de su participación en partidos de baloncesto, y el pasado 10 de agosto cumplieron 12 años de aniversario de casados. Y ella, muy graciosa, subió una historia con una foto de su hijo en un partido, con el comentario: el aniversario de boda se celebra en un partido de baloncesto de mi hijo. Bueno, también igual subió fotos de ellos casándose que había subido un fan. Bueno, su historia no es solo de dos estrellas, sino la de una familia que enfrenta los desafíos de la vida pública con una relación sólida. Y su amor sigue creciendo. Muchas gracias por estar ahí. Cuídate que sos muy valioso y valiosa. Te quiero. nos vemos en la próxima. 사랑해요. 다시 만나요.